Hola, bendiciones, pueblo del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones para todos los visitantes, suscriptores de este canal. Mi nombre es Francisco Pinales, siervo de Jesucristo, predicador del Evangelio. Y hoy quiero tratar de hacer un resumen explicando ya un tema que he hablado en varias ocasiones, pero que mucha gente me está enviando mensajes, me habla de esto. Y voy a tratar de resumir para hacerlo más corto y traerle una palabra con más conocimiento de este tema. Cuando una casa se sienten que hay espíritus inmundos, demonios, y en algunas ocasiones se escuchan voces, es porque hay demonios que andan paseándose por ahí, espíritus inmundos que andan gobernando o controlando ese territorio. Pero ¿qué sucede cuando eso sucede en una casa de un hijo de Dios? Ya aquí es muy diferente. Cuando un espíritu inmundo llega a la casa de un hijo de Dios, pueden ser por varias razones. Uno para hacer la guerra o otro porque hay puertas que están abiertas. Y de eso quiero hablarte, de que tú tienes que cerrar puertas que están abiertas o orar para romper la maldición o la guerra que está haciendo el enemigo. Y también quiero referirme a aquellas personas que quizás compraron una casa o alquilaron una casa y de repente se encuentran que sienten que en la noche se escuchan pasos, se escuchan voces, hay ciertas anomalías demoníacas. Y todo eso puede ser que también en el pasado personas practicaron brujería, invocaron a los demonios. Quizás hubieron personas que jugaron a la Ouija. Todos sabemos que la Ouija es un juego satánico. No le cabe duda a un hijo de Dios. La Ouija es un juego de Satanás, donde los espíritus mueven ese objeto. Y hay lugares, mis amados, donde se ha invocado al diablo. Y sabemos que el diablo deja sus trazas, sus huellas. Donde el diablo llega, él deja las huellas. Quiere decir, sus espíritus inmundos que se quedan ahí vagamundeando, moviéndose, andan como vagamundos. Pero esos espíritus están también haciéndole la guerra a las personas que viven ahí. Por eso yo he encontrado personas que se han mudado, han vendido su casa porque sienten una presencia satánica horrible en esos lugares. Y hoy te quiero enseñar cómo tú puedes deshacerte de eso, resumiendo lo que he hablado en muchos videos para que muchas personas puedan entender y comprender. Sabemos que tenemos muchas nuevas personas que se acaban de suscribir al canal y tal vez se hacen la pregunta, y aparte de lo que me han enviado mensajes, quiero aclarar. Mis amados, si tú compraste una casa o tú vives o tú alquilaste una casa, un apartamento en el cual tú sientes esas anomalías, tú tienes que orar. Orar y atar y reprender eso. Y lo que siempre he enseñado en este canal, tienes que poner muchas alabanzas y adoraciones que estén sonando continuamente en tu casa. ¿Para qué? Para que la atmósfera, el ambiente de las tinieblas desaparezca, se vaya de ahí. Y eso es muy importante, de que tú también pongas tu celular, el radio, la computadora con adoraciones, alabanza, llenar ese lugar de la presencia de Dios, que la atmósfera se cargue del Espíritu de Dios. Porque recuerden que los demonios, ellos no les gustan los lugares donde se invoca a Dios. Y sobre todo un lugar donde se está predicando, donde se están escuchando predicaciones, donde se está hablando de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es luz, es una luz espiritual. Y cuando se está haciendo eso en un lugar, los demonios evitan eso. ¿Qué pasa? Que aparte de la alabanza, aparte de la adoración, tú también tienes que ejercer autoridad, ordenándole en el nombre de Jesucristo que salgan de ahí, porque esa casa te pertenece, ese apartamento se pertenece, ese territorio te pertenece, y tú vas a ungir ese lugar. Tú vas a tomar aceite, vas a orar por ese aceite y unge esa casa. Vas a poner tus manos sobre las paredes, sobre las puertas, sobre las ventanas, sobre el piso, y vas a invocar la sangre de Cristo y reprender todo trabajo de la brujería que se hizo ahí. Yo compartí hace una semana y media una oración que es dirigida para ese caso. Que esa es una oración cuando tu casa sienten que hay espíritu inmundo y todo eso. Pero mis amados, la otra parte es de personas que han practicado el pecado, que están viviendo quizás en pecado. Y a través de eso el diablo se mete y comienza a gobernar en ese territorio donde tú estás. Tú puedes decir, pero en mi casa hay gente que no son cristianas. Ok, pero lo que tiene que ver contigo no tiene que chocarte. Hay cristianos que yo sé que están luchando, que están guerreando porque viven en lugares que quizás su vecino es un brujo, quizás un familiar que vive ahí
practica la masonería, el ocultismo, el vudú y todas esas cosas. Pero tengo buena noticia para ti, que si tú eres un hijo de Dios, si tú perseveras en oración, tú vas a conquistar ese territorio. Y los que se tendrán que ir de ahí son los que están practicando la brujería. O vienen al Señor o se van de ahí. Porque no pueden estar juntos las tinieblas y la luz. Con eso no te estoy diciendo que tienes que irte de esa casa o que tienes que abandonar a tus familiares. No, porque nuestra guerra no es carnal. Escúcheme bien. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Hay gente que de una vez que quiere tratar de buscar las cosas físicas. Te puede mudar en una montaña y allá van esos demonios a la montaña a hacerte la guerra. Te puede ir a un lugar lejos y allá van esos demonios a atormentarte. Porque la guerra es espiritual. Comprende eso. Las guerras no son con las personas. A pesar de que sabemos que hay gente influenciada, guiada por el diablo para hacer lo malo, pero tu guerra es del ámbito espiritual. Y le quiero contar algo que nos sucedió a mí junto con el equipo de oración. Fuimos de nuestra iglesia, salimos de la iglesia hacia la casa de una hermana que sentía cosas raras en su casa. Y nosotros nos dirigimos allá, fuimos con el pastor, otros hermanos más que nos acompañaron. Y cuando llegamos a la casa, todo estaba bien hasta que entramos. Cuando entramos a la casa, en el momento que entramos a esa casa, mis amados, las luces se prendían y se apagaban solas. A nosotros se nos pararon los pelos de tanta presencia satánica, diabólica que había en esa casa. Y cuando nosotros comenzamos a percibir esa manifestación de las tinieblas en esa casa, lo primero que comenzamos a hacer fue a orar. Porque Dios le enseña a su pueblo, a sus hijos, que cuando el diablo está haciendo la guerra, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Orar, interceder. Comenzamos a orar. Y en el momento que empezamos a orar y a interceder, la hermana que nos invitó a su casa, se manifestó el demonio que estaba reinando y gobernando ahí. Y su situación es una situación aparte, algo que yo no lo voy a decir aquí, pero era una situación familiar de pecados y de invocaciones que se hicieron al pasado, y esos demonios la estaban atormentando por muchas puertas, muchas áreas que ella tenía abiertas. ¿Qué pasa? Que había un lugar específico de esa casa donde se practicó brujería y era en el sótano. Cuando fuimos al sótano, ahí se sentía la presencia del mismo diablo y tuvimos que ungir ese lugar y reprender y guerrear y orar. Orar mucho. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba contaminado del reino de las tinieblas. Y nosotros fuimos a ese lugar, oramos, invocamos la sangre de Cristo y declaramos la paz del Señor. Duramos como unas 5 horas orando ahí, clamando, haciendo liberación. ¿Por qué? Porque el imperio del enemigo en esa casa era muy grande. Quiere decir que esa familia en el pasado, en ese sótano ahí, invocaban a los demonios. Antes de ellos ser cristianos, de esa persona venir a Cristo, ellos invocaban a los demonios y llamaban al diablo ahí en ese sótano. ¿Qué pasa? Que a pasar de los años se murieron los familiares y las personas que también practicaban ahí, que quedó la mujer, que es la que nos invitó a esa casa. Era la única persona que hubiese quedado viva de esa familia que era grande, y ella se hubiese quedado con todas esas maldiciones. Ella vino a Cristo, pero necesitaba ser liberada, y también su casa necesitaba ser despojada, liberada de todo eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los demonios también saben adueñarse de territorios. Porque el diablo dice, esto me pertenece porque ellos me lo entregaron. Pero tú, a través de la sangre de Cristo, a través de la oración, tú puedes deshacerte de las tinieblas. Y esto no es un juego, esto es una realidad. El Señor da sabiduría, da la capacidad para que nosotros podamos hablar de estos temas, enseñar, guiar, instruir, porque la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar todo lo que el diablo está haciendo, porque el diablo anda como un león por ahí buscando a quién devorar. Si tú sientes esas cosas raras, si tú sientes eso que está continuamente en tu casa, pues entonces tú tienes que ejercer tu autoridad como hijo de Dios y orar. Unge ese lugar. Comienza a poner alabanza. Haz oraciones de poder. Pon prédicas cristianas, alabanzas, para que ese lugar comience a llenarse. Porque yo me he encontrado con esta noticia, mis amados, que hay casas de hijos de Dios, casas de cristianos,
que no ponen alabanza, que no ponen nada que le agrada a Dios ahí. Y tú entras y comienzas a encontrar cuadros raros, estatuas de Buda y objetos de maldiciones. Que en otro video voy a hacer un video explicando qué es lo que son objetos de maldiciones para que usted no malinterprete, porque usted puede tener sus cuadros de bella pintura, flor y todas esas cosas, pero hay objetos que sí son del diablo, como un muñeco de Buda. Eso es algo de las tinieblas, eso no le pertenece a un hijo de Dios. O un amuleto de la suerte, como lo que tiene la gente para dormir, un atrapasueño, un sinnúmero de cosas que es necesario hacer un video y explicar con detalles para que usted no malinterprete. Y yo siempre le enseño a mis amados, esta guerra es espiritual, no es físicamente. Pero hay cosas que traen maldición. Hay objetos donde los demonios están metidos en esos objetos. Los demonios también se refugian en piedra, en árboles, por tiempo. Ellos no viven ahí. Ellos se esconden ahí, se refugian en cuadros de los demonios, en pintura demoníaca, en cosas que les pertenecen a las tinieblas. Ellos se refugian, se meten y se esconden ahí. Y cuando la gente se lleva eso a su casa, ahí entran los demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y también saber, mis amados, que el enemigo está atacando y usa muchos métodos para atacar. Espero que esta enseñanza te sea de mucha bendición. Si tú estás pasando quizás por algo parecido, en este canal tenemos muchas oraciones que van específicamente para romper y destruir toda anomalía que haya en las casas. Mi nombre es Francisco Pinales, siervo de Jesucristo, predicador del Evangelio, y ha sido un placer una vez más poder traer una palabra de bendición, una enseñanza para edificar. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Que Dios te bendiga grandemente. Un beso y un abrazo para todos. Bendiciones.